生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy más que un señor oscuro, capítulo 411 al 415. Cuando los gemelos Weasley arman lío, es realmente tambores resonando, fuegos artificiales crepitando, banderas rojas ondeando, un mar de gente, la sonrisa en el rostro de Ludo Bagman se endurece lentamente mientras resuenan los aplausos. Mira fijamente a los dos que han saltado sobre la mesa del comedor, y ellos le devuelven la mirada con la misma intensidad. El intercambio es tan feroz como la pólvora. Basta. 20 puntos menos para Gryffindor. Al final, la profesora McGonagall no pudo evitar levantarse, retorciendo las orejas de los gemelos y bajándolos de la mesa, mientras las risas de pequeños magos de todo el mundo los rodeaban, el rostro del profesor Meow se tornaba cada vez más sombrío. Pero cuando pensó en las palabras de William, sobre las cosas malas que había hecho Ludo Bagman, solo pudo suspirar. Además, espera a que termine el banquete para hablar, guarda tus cosas. Muy bien. Los gemelos Weasley saben cuándo parar. Habían ideado este plan espontáneo en media hora, entusiasmados por la idea de Castelo Bruxo, una broma que era una especie de declaración de guerra. Ubicada en Sudamérica, esta escuela es conocida mundialmente por sus bromas, gracias a nada menos que a los guardias conocidos como Cáipora. De hecho, Castelo Bruxo tiene a un grupo de pebes como personal de seguridad. Hay que reconocer que el director de esta escuela está un poco loco. Así que, en respuesta a la declaración, George, Fred y Peeves decidieron tomar cartas en el asunto, y Ludo se convirtió en su objetivo. Al fin y al cabo, les debía mucho dinero, e incluso si el asunto llegaba al Ministerio de Magia, tenían un caso sólido. Aunque Ludo jugaba a sus anchas, todavía eran menores de edad. El único problema es que la señora Weasley podría enterarse de esto y por supuesto, por ahora, los gemelos Weasley están emocionados, sin preocuparse por el aullador que podría reventarles los tímpanos mañana. La farsa terminó abruptamente, pero las ideas de los estudiantes se desbocaron, distraídos de las reglas de Dumbledore. Incluso el propio Dumbledore se desvió del tema, mientras intentaba contar un chiste sobre un troll, una bruja y un duende, solo para ser despertado por la tos de la profesora McGonagall. Bien, volviendo al tema, durante los últimos meses, el señor Bagman y el señor Crouch han trabajado incansablemente para organizar el torneo de 8 equipos. Por supuesto, el señor Moody también ha estado haciendo esfuerzos por la seguridad de los campeones. Dumbledore hizo una pausa y continuó bajo la mirada expectante de los estudiantes. Así que se unirán a mí, junto con los profesores más destacados de las otras 7 escuelas, para formar un panel de jueces que evalúe de manera justa los esfuerzos de los campeones. Menuda jugada. 11 jueces, vaya forma de equilibrar la balanza. Y al oír la palabra campeón, los alumnos parecieron concentrarse más. Dumbledore notó su repentino silencio, sonrió levemente y dijo: William, por favor, tráeme esa caja. Entonces, William dio un paso al frente, se tocó el bolsillo y sacó una caja de madera. Ya hemos revisado las tareas específicas para la competición de campeones de este año. Dumbledore habló mientras recibía la caja en su mano. También hemos realizado los preparativos necesarios para cada tarea. En total, habrá 5 tareas que se desarrollarán en diferentes momentos a lo largo del año escolar y que pondrán a prueba a los campeones en diversos aspectos. Sus habilidades mágicas, su valentía y su capacidad de razonamiento. Y, por supuesto, también su capacidad para superar los peligros. Al oír la última frase, la sala quedó en silencio, como si todos hubieran dejado de respirar. Ya lo sabéis, esta vez es completamente diferente a las anteriores, con la participación de hasta 8 campeones, Dumbledore continuó con tono tranquilo. Cada uno representa su escuela participante, y los calificaremos según la calidad de su desempeño en cada prueba.
Después de 5 pruebas, el campeón con la puntuación más alta ganará el trofeo, y quien selecciona a los campeones es un selector justo, el Cáliz de Fuego. Dicho esto, Dumbledore sacó su varita mágica y golpeó la tapa de la caja 3 veces. La tapa se abrió con un crujido y Dumbledore metió la mano dentro, extrayendo un gran cáliz de madera, toscamente tallado. El cáliz en sí no tenía nada de especial, pero en su interior danzaba una llama azul blanquecina. Dumbledore cerró la caja, colocó el cáliz sobre la tapa, permitiendo que todos en el gran comedor lo vieran con claridad. Todo estudiante que quiera ser campeón debe escribir su nombre y el nombre de su escuela en un trozo de papel y arrojarlo al Cáliz de Fuego. Dumbledore continuó explicando. Aquellos que aspiren a ser campeones deben inscribirse en un plazo de 24 horas, y mañana por la noche, en la noche de Halloween, el Cáliz seleccionará los nombres de aquellos que considere más adecuados para representar a cada escuela, una persona por escuela. Esta noche, el cáliz se colocará en el gran comedor, accesible para todos los que deseen participar en la selección. Al oír estas palabras, todos los estudiantes mostraron expresiones de entusiasmo en sus rostros. Pero Dumbledore cambió de tono, para evitar que los menores de edad sucumban a la tentación. Dumbledore sonrió misteriosamente. Una vez que el cáliz esté en el gran comedor, trazaré una línea divisoria alrededor, impidiendo que cualquier persona menor de 17 años la cruce. A los magos de Hogwarts que cursaban cursos inferiores a sexto año lanzaron lamentos, pero las otras escuelas no reaccionaron, ya que de todos modos no tenían muchos estudiantes menores de edad. Bueno, creo que todos deberían irse a la cama, buenas noches. Entonces Dumbledore pronunció un montón de consejos y advertencias de seguridad, y finalmente recogió el cáliz de fuego y se lo entregó a Filch, que esperaba a un lado. Entonces todos se pusieron de pie, y William guardó el mapa del merodeador que tenía en la mano, recordando los nombres que aparecían impecables en él, incluido Alastor Moody. Esto significaba que el otro bando no había sido reemplazado, a menos que alguien hubiera descifrado la magia de los merodeadores. Pero, en general, la gente no tiene ni idea de que el mapa del merodeador existe en Hogwarts, ¿verdad? William se acarició la barbilla, mirando pensativo a la figura cojeando que acababa de salir del gran salón. Línea de edad. Los ojos de Fred brillaban. Eso es fácil de manejar. Seguro que lo engaña una poción de envejecimiento, ¿verdad? Mientras el nombre aparezca en esa taza, todo está resuelto. No puede distinguir quién tiene 17 años y quién no. En ese momento, los estudiantes atravesaban el gran comedor, dirigiéndose hacia las puertas dobles que conducían al vestíbulo. Será mejor que tengan cuidado con la profesora McGonagall. Está deseando despellejarlos vivos a los dos. Ron le dio una palmadita en el hombro a Fred, con la voz llena de compasión. Todo está bajo control. Pequeño Ronnie. George habló en voz alta, aunque su expresión claramente carecía de la seguridad que sus palabras implicaban. HMPH. Ron resopló un par de veces, no dijo nada más y se frotó la cintura donde Ginny le había pegado, todavía un poco dolorida. Ron se acercó sigilosamente al traidor Harry. Por cierto, ¿dónde está durmiendo? Dumbledore no dijo dónde se aloja la gente de Durmstrang, ¿verdad? Con la llegada de huéspedes de otras 6 o 7 escuelas, el castillo de Hogwarts estaba abarrotado esos días. De entre todas estas escuelas, solo Ilvermorny se alojaba en el castillo, con 2 aulas especialmente habilitadas en las mazmorras de Slytherin. Uagadou había erigido un castillo en los límites del bosque prohibido. Los estudiantes del Instituto de Magia llegaron montados en un gigantesco mebo blanco, que aún flotaba sobre el castillo. Todos los días se les veía subirse a él en escobas. Los estudiantes de Goldostorets, como Uagadou, habían instalado sus tiendas de campaña en el límite del bosque prohibido, aunque cada vez que William pasaba por allí, sentía el impulso de irrumpir y abrir fuego, sin otra razón que el hecho de que el campamento se parecía mucho a la guarida de un cazador furtivo de hace más de 100 años. Casi se convirtieron en bestias salvajes para que estos estudiantes las cazaran. Y pronto, las preguntas de Ron obtuvieron respuesta cuando vio a Karkaroff acercarse apresuradamente a sus alumnos.
Muy bien, ¿es hora de volver al barco?, preguntó Karkaroff con suavidad. Víctor, ¿cómo te sientes? ¿Estás lleno? ¿Quieres que alguien traiga vino caliente de la cocina? ¿O un pastel? Harry observó cómo Krum negaba con la cabeza y se volvía a poner la capa de piel. Profesor, ¿me puede dar un poco de vino?, preguntó otro muchacho de Durmstrang con avidez. No te estaba hablando a ti, Poliaco, dijo Karkaroff bruscamente, y su sonrisa paternal desapareció al instante. Me di cuenta de que volviste a derramar comida sobre tu túnica, muchacho problemático. Entonces Karkaroff se giró, guiando a sus alumnos hacia la puerta, cuando vio a Harry de pie a poca distancia. Al instante, el hombre se quedó completamente inmóvil, girando toda la cabeza hacia Harry y mirándolo fijamente como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. Los alumnos de Durmstrang siguieron a su director, deteniéndose y mirando con curiosidad a Harry. Entonces Harry vio que algunos intercambiaban miradas cómplices. Notó que el chico con sopa derramada en la frente le dio un codazo a una chica que estaba a su lado, señalando descaradamente la frente de Harry. Cicatriz en la frente. Harry estaba completamente acostumbrado a esas miradas y se hizo a un lado, indicándoles con un gesto que pasaran primero si querían. Sí, es Harry Potter. De repente, una voz airada provino de detrás del grupo. Karkaroff se giró rápidamente mientras Harry lo miraba, con los ojos muy abiertos. Allí estaba el jefe de seguridad, el de ojos desorbitados Moody, apoyado pesadamente en su bastón, con su mágico ojo azul fijo sin pestañear en el director de Durmstrang. Harry observó cómo el rostro de Karkaroff palidecía mortalmente, reflejando una mezcla de ira y miedo. ¿Qué ocurre? Entonces Harry vio a otro hombre, Barty Crouch, jefe del Departamento de Cooperación Mágica Internacional. ¿Cuánto tiempo piensan bloquear el paso?, preguntó en voz baja, con la respiración repentinamente agitada, pero que pronto se estabilizó, con la voz firme. En cierto momento, el ambiente se tornó repentinamente tenso y conflictivo. Harry parpadeó, recorriendo con la mirada a los adultos que lo rodeaban. Ahora tenía muchas preguntas, como por ejemplo, ¿quién era esa persona a la que le faltaba una pierna y un ojo? Cuando Dumbledore presentó a Moody, su voz quedó ahogada por el grito de «¡Devuélveme mi dinero!». ¿Por qué parecía conocerlo? ¿Qué relación tenía con el director de Durmstrang? ¿Y por qué todos los estudiantes de Durmstrang parecían reconocerlo? Según William, el estudiante de último año, ¿acaso Voldemort no era solo un terrorista local? ¿Cómo había logrado hacerse famoso incluso en el extranjero? Ah, es usted, señor Crouch, lamento lo de su hijo. La mirada de Igor Karkaroff se apartó de Moody y se posó en el hombre de mediana edad que estaba detrás de Harry. Al mirar fijamente los ojos grises del hombre, esbozó una sonrisa que hizo desaparecer su semblante impasible. Enderezó la espalda y lo miró directamente. Al mirar a los ojos aparentemente inexpresivos de su oponente, Karkaroff frunció el ceño. Era lógico que el otro lo odiara profundamente, porque si no fuera por las pistas que proporcionó durante el interrogatorio, Barty Crouch Jr. no habría sido descubierto tan rápidamente, y Barty Sr. no habría sufrido el mayor revés político de su carrera tan precipitadamente. Aunque este astuto político se había desvinculado rápidamente de la identidad de mortífago de su hijo, el impacto fue fatal. El jefe del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica, un fuerte candidato a ministro de magia, acabó cayendo en desgracia. Ahora, incluso lo han exiliado a algún lugar como, el Departamento de Cooperación Mágica Internacional. Un rincón roto sin posibilidad de ascender más en esta vida. Sin embargo, desde antes de que terminara el banquete, Karkaroff notó que la mirada de su oponente no se posaba en él durante más de 3 segundos. Claro, Karkaroff sabía que no era una chica deportada, pero basándose únicamente en el odio que existía entre ellos, esperaba al menos un intercambio desagradable, como el que había tenido con Ojos Locos Moody hacía un momento, y Karkaroff se había preparado mentalmente para ello antes de marcharse. Sin embargo, ninguna de sus previsiones se cumplió. La forma en que se desarrollaron los acontecimientos fue completamente inesperada, algo que Karkaroff, quien intentaba controlarlo todo con una sumisión servil, no podía soportar en absoluto.
Era como un estudiante que anticipa una paliza por sus malas notas. Hasta que el castigo esperado no llegara, siempre tendría el corazón en un puño. La última vez que experimentó tal tormento fue cuando supo que Voldemort estaba a punto de caer esa noche, cuando no logró escapar y fue capturado por el Ministerio de Magia. No tuvo más remedio que vender los nombres de algunos miembros que había reunido dentro de la organización de los mortífagos, solo para descubrir que la mayoría de ellos ya habían sido capturados. La promesa de Barty Sr. de llegar a un acuerdo con él fracasó. Por lo tanto, no tuvo más remedio que delatar la identidad de Barty Crouch Jr. ante los enemigos políticos de Crouch en aquel momento, evitando así la condena de prisión en Azkaban. Y ahora, como un estudiante ansioso por descubrir si su padre realmente había visto el trabajo reprobado, Karkaroff deseaba desesperadamente averiguar qué era exactamente lo que causaba la normalidad de Barty Sr. ¿Era porque no quería recordar este asunto, o estaba relacionado con el rumoreado hombre que regresaba? Tras enterarse por rumores de que Voldemort supuestamente apareció durante la Copa Mundial de Quidditch, Karkaroff inicialmente tenía la intención de huir de Europa con una maleta preparada. Pero al final, al no haber más noticias, sumado a la invitación de Dumbledore, regresó a este lugar. Y fue el instinto de Peter Pettigrew lo que le permitió discernir con claridad la rareza de Barty Sr. Tras una breve reflexión, optó por hablar a modo de sondeo, lo que también haría que ese maldito Modi de los ojos locos apartara la mirada de sí mismo. Maldita sea, al ser observado fijamente por ese ojo mágico azul, Karkaroff sentía que hasta su ropa interior estaba empapada en sudor. Bueno, si estaba sudando o asustado era algo que solo él sabía. Y entonces, el rostro inicialmente indiferente de Barty Sr. pareció quedar ligeramente estupefacto por un momento. Luego pareció no esperar que Karkaroff se atreviera a decir tal cosa en ese instante, y un rubor de ira apareció repentinamente en su rostro hasta entonces imperturbable. Se puso rojo. Al ver que sus palabras podían perturbar inesperadamente la calma, también practicada, de Barty Crouch Sr., el corazón de Karkaroff se relajó un poco. Parece que la suposición era correcta. Evidentemente, Barty Crouch padre estaba olvidando intencionadamente a su hijo deshonrado que había muerto en Azkaban, sin querer siquiera recordar al enemigo que tenía justo delante. Jeje, qué insensible. Más te vale aclarar lo que dices, Karkaroff. La voz de Barty Crouch parecía ahogada entre sus dientes, sus ojos grises como un estanque estancado. ¿Por qué están todos agrupados aquí? Justo cuando los dos parecían a punto de estallar en conflicto, un Dumbledore vestido con una túnica blanca emergió repentinamente de entre la multitud, seguido de una gran procesión de directores, cada uno guiando a sus propios alumnos hacia la salida. Observando lo sucedido, William, escondido en un rincón oscuro comiendo bocadillos, aplastó las semillas en su mano. Esto era aburrido. Esperaba verlos pelear, ya que eso podría revelar quién de ellos era realmente raro. Pensando esto, William sacó el mapa del merodeador y amplió la ubicación del vestíbulo. Albus Dumbledore, Barty Crouch, Alastor Moody, Igor Karkaroff. No hubo ningún problema, incluso la posición de esas manchas negras era consistente, eliminando en gran medida cualquier sensación de discordancia respecto a la suplantación de la poción multijugos, a menos que de alguna manera hubiera otra persona con el mismo nombre que hubiera bebido la poción. Eso, no debería ser posible, ¿verdad? Entonces, ¿cuál podría ser la razón? Sin darse cuenta de que ya había descartado una respuesta correcta, William se acarició la barbilla con expresión perpleja. Y ahora, con la intervención de Dumbledore, probablemente no queda mucho por suceder. William se levantó con su bolsa de semillas, solo para ver que Hagrid había terminado de alguna manera a su lado, con una tez notablemente sonrosada, especialmente con su barba ahora bien arreglada. Parece que todo va bien. William le dio un codazo a Hagrid, pero debido a la diferencia de altura, le dio justo en la cintura. Al medio gigante de piel áspera no le importó. Se sonrojó, no dijo ni una palabra, solo se rió entre dientes hasta que salieron del salón. Cuando finalmente soltó: «Nunca había visto una chica tan hermosa, hoy te debo una, William».
Al día siguiente era sábado y, por lo general, los estudiantes llegaban tarde al desayuno. Sin embargo, entre los que se levantaron mucho más temprano de lo habitual este fin de semana no solo estaban Harry, Ron y Neville. Mientras bajaban hacia el vestíbulo, vieron a no menos de 20 personas reunidas allí, algunas todavía masticando pan, todas observando atentamente el cáliz de fuego, una copa de madera tallada colocada en el centro del vestíbulo, en el taburete que normalmente se reserva para el sombrero seleccionador. En el suelo, una fina línea dorada formaba un círculo de unos 3 metros de radio, rodeando la copa. ¿Alguien se ha apuntado? Ron le preguntó a Hermione, que estaba de pie a un lado leyendo. La chica se había levantado antes que cualquiera de ellos. Sí, pero solo vi a los grupos de Durmstrang y del Instituto de Magia, respondió ella, todavía no he visto entrar a nadie de Hogwarts. ¿Alguien habrá puesto su nombre mientras dormíamos anoche? Harry bostezó. No había dormido bien, mientras el misterio de por qué los estudiantes de Durmstrang lo conocían seguía rondando en su mente. Si fuera yo, definitivamente haría eso, no quiero que todos vean que el cáliz arruga tu nombre y lo tira a un lado, sería vergonzoso. De repente, Harry oyó que alguien detrás de él soltaba una carcajada. El grupo se giró instintivamente para ver a Fred, George y Lee Jordan bajando apresuradamente las escaleras, todos ellos con un aspecto sumamente emocionado. Lo hemos conseguido. Fred susurró triunfalmente a Harry, Ron y Hermione. Nos lo acabamos de beber. ¿Qué? Ron preguntó con curiosidad. Pero si es la poción para envejecer, idiota. Fred negó con la cabeza con incredulidad, aparentemente incapaz de comprender por qué su hermano era tan torpe. ¿Funcionará? Neville preguntó con curiosidad, mirando la pequeña botella que George tenía en la mano con un destello de entusiasmo. Si lograba convertirse en el campeón de Hogwarts, su abuela dejaría de ser tan estricta con él. No se atrevía a soñar con ganar. Con solo participar le bastaba. No. William tomó la poción de envejecimiento de la mano de George, sacudiendo la cabeza. No te preocupes, Dumbledore no dejaría una laguna tan obvia. Todos se volvieron para mirarlo, y detrás de él, Cedric, que acababa de poner su nombre en el cáliz de fuego, parecía algo emocionado. William, ¿crees que me elegirán? No me preguntes a mí, yo no soy el cáliz. William negó con la cabeza, manteniendo la mirada fija en Harry hasta que el chico se sintió un poco incómodo, y finalmente apartó la vista. TSK, al principio pensó que Harry tenía alguna manera de que su nombre apareciera en el cáliz de fuego, pero parece que no pasa nada. ¿Qué está pasando? ¿No es él el protagonista? En este tipo de concurso, sin duda el protagonista tiene que participar. ¿Ya pusiste el tuyo? George miró a Cedric. Ni él ni Fred se habían tomado en serio las palabras de William, de esos que no dan marcha atrás hasta chocar contra un muro. ¿Listo? Fred temblaba de emoción y les preguntó a los otros dos. Entonces, vamos, yo iré primero, su voz era fuerte y atrajo toda la atención en la sala. Todos observaron con expectación cómo Fred sacaba de su bolsillo un pergamino que decía, Fred Weasley Hogwarts. Luego caminó directamente hasta el límite de la línea divisoria por edad, se quedó allí de puntillas, balanceándose como un buceador a punto de lanzarse desde una plataforma de 15 metros, y entonces, con todas las miradas de la sala puestas en él, respiró hondo y cruzó la línea. Poco después, Fred y George, que habían sido excluidos por la edad límite debido a sus largas barbas blancas, fueron expulsados también. La gente que estaba en el vestíbulo estalló en carcajadas. Incluso Fred y George no pudieron evitar reírse cuando se levantaron y vieron las barbas blancas del otro. Te lo advertí. Se oyó una voz grave y divertida. Todos voltearon la cabeza y vieron a Dumbledore, con una nueva túnica verde, saliendo del salón. El anciano miró a Fred y George, con una barba tan espléndida como la de ellos. Bueno, les sugiero que visiten a la señora Pomfrey. Ya está atendiendo a la señorita Fawcett y al señor Summers, quienes también decidieron hacerse unos años más, sin embargo, debo decir que sus barbas no se acercan ni de lejos a la magnificencia de la tuya. Y William, ven conmigo un rato.
El anciano miró con ternura a William, quien se detuvo sorprendido pero luego lo siguió, alejándose de la multitud. ¿Qué pasa? Al salir por la puerta, respirando el aire fresco de la mañana en las tierras altas escocesas, William estaba impaciente por preguntar sobre su intención de continuar como profesor. Los dos comenzaron a pasear por el jardín que había fuera del vestíbulo. No había muchos magos por allí. Al fin y al cabo, se acercaba noviembre y el viento frío que soplaba del norte no era nada suave. Pero William aún podía ver a aquellos estudiantes de Goldostores, todos con el torso desnudo, haciendo sus ejercicios matutinos. Un grupo de jóvenes brujas de Hogwarts se reunió no muy lejos, sonrojadas y charlando animadamente. Hay que reconocer que los siberianos sí que saben soportar el frío. Sin embargo, al oír a Dumbledore mencionar la enseñanza, el somnoliento William de repente se interesó. ¿Tienes alguna idea? ¿A quién piensas echar esta vez? Para ser sincero, soy bastante bueno en pociones. ¿Tienes una opinión tan contundente sobre Severus? Dumbledore giró la cabeza con cierta impotencia, mirando al entusiasmado William, que sugería destituir a Snape del cargo de jefe de la casa Slytherin, y dijo con cierta impotencia: aunque Severus ya no quiera ser jefe, no te tocaría a ti, ni siquiera eres un estudiante de Slytherin, ni siquiera 2 veces. Principalmente, las condiciones de vida son pésimas, hace frío y hay mucha humedad. Me temo que si me quedara mucho tiempo acabaría con artritis. De lo contrario, habría querido entrar en la casa Slytherin en aquel entonces. William suspiró sinceramente, por supuesto, no porque despreciara a Hufflepuff. Simplemente, comparados con los alborotadores de Slytherin, los pequeños tejones de Hufflepuff eran demasiado tranquilos. Discutir juntos sobre qué cenar era, sin duda, agradable, pero aún le faltaba algo. Si hubiera ingresado en Slytherin en aquel momento, probablemente habría unificado esa casa poco después de matricularse. Y aunque Snape no tenga intención de dimitir, el profesor Flitwick y la profesora Sprout tampoco son tan jóvenes. Da la casualidad de que soy bastante bueno en encantamientos y herbología. De hecho, la transformación tampoco es imposible. ¿Te he contado alguna vez que domino la transformación en animago? Minerva me dijo, bueno, no pienses en eso, no tengo pensado cambiar a los jefes de casa en los próximos años. Entonces, ¿qué quieres decir? ¿Planeas entrenarme durante unos años? ¿No temes que regrese al estilo Voldemort? Dumbledore se quedó sin palabras. Las palabras de William estaban cargadas de una sensación de amenaza, como si implicara que si no se le permitía enseñar en la escuela, se convertiría en el nuevo Señor Oscuro e incitaría la Segunda Guerra del Mundo Mágico. Tú no eres ese tipo de persona. Tras una larga pausa, Dumbledore dijo con impotencia. Sabía bien que, aunque aquel antiguo alumno siempre había tenido fama de despiadado, en realidad era una persona genuinamente buena. Las teorías que admiraban eran diferentes, y quizás Heller tendría más en común con William, pero Dumbledore siempre había respetado a aquel alumno que solo vivía en las leyendas. Después de todo, él resolvió definitivamente el problema de la facción Asunder, que en su momento puso en peligro la seguridad de todos los magos escoceses. Sin embargo, tras pasar esos 2 años juntos, el filtro de ídolos se había hecho añicos casi por completo. Entonces, ¿qué piensas hacer al respecto? William no lo negó. De hecho, no era el tipo de persona que mataba al azar por capricho. El exceso de fuerza lleva a la adicción, y finalmente a ser controlado por un poder incontrolable. Voldemort era un ejemplo perfecto. Si a William le hubiera faltado siquiera un mínimo de autocontrol, podría haber devorado ya la bóveda secreta que se encuentra bajo la Cámara de los Mapas, capaz de hundir todo Tokio, hace 100 años. En lugar de convertirse en un guardián. Solo quiero saber una razón, William. Dumbledore no respondió directamente a la pregunta de William. Ambos ya se habían adentrado en un rincón invisible para los demás. El anciano se giró, con un destello de luz en sus pálidos ojos azules. ¿Qué? ¿Por qué sigues intentando quedarte en la escuela? Porque, las razones que has dado antes se han repetido varias veces, pero sin duda no son la verdadera razón. Debe haber otra.
Dumbledore negó con la cabeza, como si hubiera adivinado la típica razón que William estaba a punto de dar. Su expresión era muy seria. He estado en el lugar que mencionaste, y tampoco sé cómo entrar en la cámara de los mapas. Tú mismo dijiste que, en los últimos 100 años, solo una persona ha tocado la puerta de la cámara secreta y ... Ahora le tocaba a William quedarse sin palabras. En efecto, había hecho un trabajo excelente manteniendo en secreto la cámara de los mapas, también que, en casi 100 años, parecía que solo Lily Evans había intuido su existencia, pero ni siquiera ella había entrado en ella. Esto también significaba que no tenía ninguna razón para quedarse en el castillo de Hogwarts. El dicho más vale prevenir que lamentar era una mentira. William confiaba plenamente en sus medidas de seguridad, sobre todo después de haberlas reforzado recientemente con más de una docena de estatuas de piedra rúnica potenciadas por magia antigua y un basilisco en su máximo esplendor, incluso si Voldemort viniera de verdad, no tendría escapatoria. No digas que Parseltongue puede controlar al basilisco. William ya había eliminado el efecto negativo de serpiente venenosa pimiento verde hace algún tiempo. Ante la mirada penetrante de Dumbledore, que parecía ver a través de todo, la expresión juguetona de William se desvaneció gradualmente. Reflexionó sobre sus verdaderos pensamientos, sacudió la cabeza y habló en voz baja. ¿Pero a dónde podría ir? ¿A dónde puedo ir? Había viajado a través del tiempo. Incluso hace 100 años, no era más que una lenteja de agua sin raíces. Aunque regresara a ese país a través de sus recuerdos, en última instancia no era su hogar. Simplemente le parecía similar, sin gente conocida, sin amigos, familia, ni nada familiar. Entiendo. Una expresión de comprensión apareció en los ojos de Dumbledore. Absorto en sus emociones, William lo notó, aunque no sabía qué era lo que el anciano comprendía. Parecía haber entendido algo. Lo que Dumbledore pensaba era, en realidad, bastante simple. A su parecer, William era alguien que había viajado un siglo a causa de un acontecimiento. Aunque no sabía si William tenía amigos o familiares vivos cuando se fue, al verlo ahora, parecía que probablemente sí. Tras haber recorrido un lapso de tiempo tan extenso, todo lo familiar se había desvanecido con el paso del tiempo. Dumbledore pensó de repente que, si hubiera viajado 100 años, la sensación de soledad sería tan abrumadora que asfixiaría al anciano. Te ayudaré a quedarte aquí, señor. El tono de Dumbledore era solemne y muy serio. Hasta que encuentres ese camino a casa. Entonces, ¿realmente no hay manera de que Snape se haga a un lado? Tras un momento de silencio, William volvió a preguntar con cierta reticencia. Dumbledore se dio la vuelta y se marchó. A las 5:30 de la tarde, el cielo comenzaba a oscurecerse. Al observar las nubes violáceas fuera de la ventana, los pequeños magos reunidos en la cabaña de Hagrid sintieron que debían regresar al castillo para el banquete de la noche de Todos los Santos. Por supuesto, y lo que es más importante, para asistir a la ceremonia de anuncio del campeón escolar. ¿Esos estudiantes son de Wagadou? Hermione señaló a un grupo de pequeños magos que caminaban fuera de la ventana. Aunque ayer mismo habían dado la bienvenida a estudiantes de otras escuelas frente al salón principal, para ser sincera, esta era la tercera vez que estos monjes ascetas abandonaban su pequeña fortaleza desde que llegaron a Hogwarts. Su presencia era tan escasa que casi se olvidaron de la escuela que llegó primero. En contraste estaban los alumnos de Ilvermorny, que también se encontraban en el castillo desde el inicio del curso. Estos pequeños magos se integraron muy rápidamente con los alumnos de Hogwarts, especialmente los fines de semana, cuando todos vestían ropa informal en las calles de Hogsmeade, lo que hacía imposible distinguir a qué escuela pertenecían. Y esos grandulones de Coldov's Torets, Harry señaló al otro lado de la ventana, donde también se veía una fila de figuras. Grandes era un término apropiado, ya que esas personas eran asombrosamente grandes, especialmente su profesor principal, un gigante siberiano que era solo 2 cabezas más bajo que Hagrid. Los habían visto con pelaje marrón, de espaldas, pareciéndose realmente a un oso pardo. Los estudiantes del Instituto de Magia están bajando, montados en escobas, Neville señaló al cielo.
La multitud alzó la vista y vio a un grupo de pequeños magos con túnicas de color dorado pálido, montados en escobas, que volaban desde un huevo blanco gigante que flotaba en el cielo, incluso más alto que la torre de Ravenclaw. Y junto al lago, la escena era la misma. Una hilera de coliflores verdes acababa de emerger de la boca del Kelpie, y la coliflor que encabezaba el grupo saludaba con entusiasmo a Karkaroth, que acababa de desembarcar. Pero este último parecía absorto en sus pensamientos, claramente sin interés en charlar. Muy bien, deberíamos ir al gran salón. Hagrid sobresaltó ruidosamente a los pequeños magos que estaban apoyados en la ventana, luego abrió la puerta y salió. Harry y los demás intercambiaron una mirada y lo vieron dirigirse hacia el carruaje de Beaux Batons, estacionado no muy lejos de la cabaña. Vieron a Hagrid, impecablemente vestido, de pie junto a la puerta, extendiendo la mano para ayudar a una mujer tan grande como él. Va al castillo con ella. Los ojos de Hermione se abrieron de par en par, pensé que nos estaba esperando. El banquete de Halloween de este año se me hizo especialmente largo. Quizás porque en tan solo 2 meses ya hemos celebrado 3 o 4 banquetes. En cualquier caso, todos en la mesa parecían inquietos. El salón bullía como miles de mosquitos ruidosos, un zumbido constante que nunca cesaba. Todos estaban nerviosos, y los alumnos se levantaban con frecuencia para comprobar si Dumbledore había terminado de cenar. Del mismo modo, Cedric parecía algo ansioso, mirando a menudo el cáliz de fuego colocado frente a la mesa principal, con sus brillantes ojos grises reflejando nerviosismo. William, ¿crees que seré elegido? No lo sé, no estoy seguro, ¿podrías dejar de mover la pierna? William, mientras volvía a pinchar con el tenedor una chuleta de cerdo que se le había caído del plato, respondió con impotencia, pensando que debería haberse sentado en la mesa del profesor. Al menos allí nadie mueve la pierna. Cada escuela tendrá una persona seleccionada, ¿verdad? Siempre tengo la sensación de que seré yo. Cedric no dejaba de mover la pierna. Parecía que no podía controlar la derecha. William lo miró sin decir nada. Realmente no sabía si Cedric sería elegido. Al fin y al cabo, personajes como Harry Potter forman parte inevitablemente de proyectos tan importantes, o el autor habría pospuesto el torneo hasta el 6º año de Harry. Sin embargo, le había preguntado a Harry esa misma tarde, y Harry le había dicho explícitamente que no había puesto su nombre en el cáliz de fuego. Así que alguien más debió haberlo hecho por él. Mientras se supere el límite de edad, cualquiera puede inscribirse, aunque es poco común que alguien lo haga. William había considerado aceptar las ofertas de esos magos de 4º año para hacerse rico, pero lo descartó. Al fin y al cabo, era árbitro, un funcionario. ¿Dónde encontrarías a un funcionario involucrado en corrupción? Por no mencionar que esos pequeños magos le ofrecieron un precio demasiado bajo, lo cual no tenía absolutamente nada que ver. Ni siquiera se molestó en intentarlo. Finalmente, el banquete terminó en medio de las divagaciones de Cedric, y los platos dorados recuperaron su estado impecable mientras el ruido del salón se intensificaba repentinamente. Entonces, Dumbledore se puso de pie, acompañado por los directores y jefes de equipo de las distintas academias, dejando el salón en absoluto silencio. Muy bien, el cáliz está a punto de tomar su decisión. Dumbledore comenzó. Calculo que tardará otro minuto. Escuchen, una vez que se anuncien los nombres de los campeones, espero que se dirijan al fondo del gran comedor y luego caminen a lo largo de la mesa de los profesores hasta la siguiente sala. Señaló la puerta detrás de la mesa de los profesores, donde recibirán algunas instrucciones iniciales. Luego sacó su varita y la movió con un amplio movimiento. Al instante siguiente, a excepción de las velas dentro de las lámparas con forma de calabaza, todas las demás velas se apagaron, sumiendo la sala en la penumbra. Entonces, el cáliz de fuego emitió de repente una luz deslumbrante, más brillante que cualquier otra cosa en la sala. Las chispeantes llamas azul blanquecinas eran casi cegadoras. Todos observaban, expectantes, algunos incluso miraban sus relojes repetidamente. Ya casi es la hora.
Alguien murmuró, y como si se hubiera accionado un interruptor, las llamas del cáliz se tornaron rojas de repente, escupiendo chispas mientras una lengua de fuego se elevaba en el aire, expulsando un trozo de pergamino quemado. Todos contuvieron la respiración. Dumbledore extendió la mano para coger el pergamino y lo alzó, entrecerrando los ojos. Piero Hamilton, de Castello Bruxo. Al instante siguiente, una coliflor verde saltó, señaló con el dedo a las demás coliflores que la rodeaban y, de repente, la acción de alguien hizo que los pantalones de la coliflor cayeran al suelo. El chico tuvo que dejar de presumir y corrió por el pasillo sosteniendo sus pantalones. Viejo coliflor, dijo Lord Francis, subdirector de Castello Bruxo, frotándose la frente con cierta impotencia. Y el campeón de Coldovstorets es, Alexander Vladimir. Dumbledore tomó otro trozo de pergamino y continuó leyendo los nombres. Una figura robusta, casi como un oso pardo, se levantó de la mesa larga de Gryffindor. El hombre de larga cabellera dorada no se burló de sus compañeros. En cambio, señaló hacia la mesa larga de Slytherin, que estaba cerca, y levantó el pulgar. Solo que estaba al revés. ¿Está amenazando a Víctor Krum? Hermione parpadeó, sentada cerca del grupo de rusos, siguiendo naturalmente la dirección que Alexander le indicaba y divisando al hombre de rostro oscuro sentado junto a Malfoy. Es Víctor Krum. Ron corrigió discretamente la pronunciación de Hermione. Es el participante más joven en la final de la Copa Mundial de Quidditch, el mejor buscador, uno de ellos. Ron miró a Harry, añadiendo sabiamente uno de ellos al final, y Harry, aunque era consciente de su falta de sinceridad, disfrutó del cumplido. Solo un jugador de Quidditch. Al ver a los dos chicos empezar a intercambiar elogios empresariales, Hermione murmuró algo y luego siguió observando a Dumbledore. Yamamoto Senren, del Instituto de Magia. PFFT. Antes incluso de que alguien del Instituto de Magia pudiera levantarse, William no pudo evitar escupir el té al oír el nombre de Dumbledore. Por fin, el otrora animado Cedric se calmó, se secó la cara y dijo, refunfuñando. ¿Qué te pasa? Tos, tos, tos. William se apoyó en la mesa, conteniendo la risa. Jaja, tos, tos, nada, solo me atraganté. Genial. Ahora ni siquiera necesitamos pensar en palabras de aliento para el concursante del Instituto de Magia que lleva una vida tranquila. Basta con organizar un grupo para gritar. Yamamoto, maldigo a tus ancestros. El hermano mayor Xianren, vestido con una deslumbrante túnica dorada, también se puso de pie. Al instante siguiente, las brujas que inicialmente se habían sentido atraídas por los rasgos algo gentiles de su rostro perdieron el interés de inmediato. Después de todo, haber sido elegido por el Cáliz de Fuego significaba que definitivamente era mayor de 17 años y un adulto, pero su escasa altura de 1,6 metros es prácticamente una discapacidad de segundo grado. Lo siguiente es, Dumbledore hizo una pausa, algo sediento tras tanta lectura. El campeón de Ilvermorny, Daniel Stephens. El mago de América, vestido con una túnica roja, se puso de pie, agitando los brazos, y los estudiantes a su alrededor comenzaron a vitorear. El hombre caminó tranquilamente hacia el centro del pasillo, disfrutando aparentemente de los vítores, pero sin percatarse del rostro cada vez más sombrío del subdirector de Ilvermorny. Deja de hacer el ridículo y ven aquí. Una bruja de mediana edad con el mismo apellido, Stephens, regañó en voz alta, y su voz familiar casi hizo que los pequeños magos de Hogwarts pensaran que era la profesora McGonagall quien hablaba. Oh. El niño, al parecer un poco asustado de su tía, salió corriendo rápidamente por el pasillo. El campeón de Wagado es Abeba Ilu. Esta vez la escena quedó en completo silencio. La bruja con túnica tenía el rostro sombrío sinceramente, no podía palidecer y caminó apresuradamente hacia la pequeña habitación junto al pasillo. El campeón de Durmstrang, Víctor Krum. Dumbledore continuó leyendo y luego, excelente, Víctor. Bramó Karkaroff, con la voz resonando a pesar de que el salón estaba lleno de aplausos. Todos pudieron oírlo. Sabía que estabas destinado a ser un campeón.
El chico con uniforme rojo y negro mostró un atisbo de alegría en su rostro, y pasó apresuradamente junto a Dumbledore y entró en la habitación. La campeona de Deux Batons Dumbledore hizo una pausa Fleur de la Cour. La chica que se parecía a una vela se puso de pie con elegancia, agitando su cabello plateado y caminando con gracia entre las mesas de Ravenclaw y Hufflepuff. Oh, están todos decepcionados. Hermione habló en medio del bullicio, asintiendo hacia las demás estudiantes de Deux Batons, aunque claramente, la palabra decepcionada se quedaba corta. Dos chicas que no habían sido seleccionadas ya estaban llorando, escondiendo la cabeza entre los brazos y temblando de hombros. Y así, el salón volvió a quedar en silencio, esta vez el silencio estaba cargado de una emoción palpable, como si se pudiera saborear. El siguiente era el campeón de Hogwarts, siendo el anfitrión. Este silencio fue el más largo. Finalmente, el cáliz de fuego volvió a ponerse rojo, saltaron chispas, las llamas se elevaron por los aires, y Dumbledore extrajo el octavo pergamino de esa noche de la punta de la llama. El campeón de Hogwarts, anunció en voz alta, es Cedric Diggory. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Cedric se puso de pie de un salto, con una alegría incontenible que se extendió por su pálido rostro. Instintivamente quiso compartir su felicidad con William, que estaba cerca, pero bajó la mirada y lo vio mirando fijamente el cáliz de fuego, con los ojos azules llenos de una mirada de desconcierto. ¿Qué ocurre? Cedric no se marchó, sino que instintivamente preguntó en voz baja, y justo cuando William estaba a punto de hablar, la llama azul blanquecina se tornó roja de nuevo, brotaron chispas y, al instante siguiente, una larga lengua de fuego se elevó en el aire, llevando consigo otro trozo de pergamino. Dumbledore extendió la mano casi instintivamente, agarró el pergamino, lo sostuvo con el brazo extendido y se quedó mirando el nombre escrito en él. El salón, antes rebosante de júbilo, quedó sumido en un prolongado silencio. Todos miraban fijamente el trozo de papel que Dumbledore sostenía en la mano, el inesperado noveno documento. Finalmente, Dumbledore carraspeó y anunció en voz alta: Harry Potter. Ah, ahora tiene sentido. William le guiñó un ojo al atónito Cedric, y justo cuando este último y la multitud en el salón estaban asimilando este giro de los acontecimientos, la llama roja resurgió una vez más, y sin que Dumbledore tuviera una tercera mano, el pergamino fue atrapado por la altísima Madame Maxime. La mujer vaciló un momento, desconcertada. También está William Richard. Interrogación de cierre. Así pues, los pocos a los que no les extrañó que el cáliz de fuego escupiera a Harry Potter también empezaron a quedar perplejos. ¿Y mi parte? William estaba un poco confundido, al igual que la gente a su alrededor, porque lógicamente no podía participar en el torneo de 8 equipos. Después de todo, había estado involucrado en todas las reuniones relacionadas con el torneo de principio a fin a lo largo de 5 etapas, una de las cuales había sido diseñada completamente por él. Comparado con un accidente tan grave, el hecho de que Hogwarts tuviera 3 campeones parecía algo, no, seguía siendo extraño. Así que, antes de que Harry, que acababa de convertirse en el centro de atención, pudiera levantarse, la atención de todos cambió por completo. Todos los profesores que dirigían los equipos de las otras 7 escuelas escudriñaban a Dumbledore con una intención inequívoca en sus ojos. Ya ni siquiera estás fingiendo, viejo, dejando que el árbitro caliente personalmente. Originalmente, no todos apoyaban mucho a William, que ni siquiera se había graduado todavía, actuando como árbitro. El subdirector de Wagado incluso se opuso firmemente, creyendo que Dumbledore estaba siendo senil, convirtiendo la seguridad de los campeones en un juego de niños. Pero después, William hizo callar a todos con una varita mágica. En ese momento, las últimas 3 escuelas aún no habían llegado y cuestionaron el papel de William como árbitro. Esa noche, ni los directores ni los profesores pudieron dormir. Simplemente no entendían cómo, a pesar de estar en desventaja numérica de 4-1, el oponente podía derrotarlos con tanta facilidad y elegancia usando solo unos pocos hechizos. Incluso sospechaban que William podría ser algún viejo monstruo renacido.
Hasta que yacía en el suelo, mirando hacia el cielo gris, Boris Ivanov, el director de Cold of Storage, no tuvo ni idea de lo que había sucedido. ¿Qué acaba de ver? Un hechizo de desarme tan grueso como un cubo. Solo la colisión podría matarlo, ¿verdad? ¿Era ese chico de enfrente realmente humano? Así que reaccionaron con tanta vehemencia en este punto, permitiendo que William participara. ¿Por qué no decidirlo internamente? ¿Qué sentido tiene organizar el torneo? Simplemente dejen el cáliz de fuego en casa. Esto infringe las normas. Todos miraron a quien hablaba. Era Barty Crouch, con una túnica de mago algo extraña. El rostro del hombre de mediana edad parecía un poco desagradable, pero nadie encontró nada inusual, ya que la inspección y el mantenimiento del cáliz de fuego estaban a cargo del Departamento de Cooperación Mágica Internacional, y era evidente que había un problema con el cáliz de fuego. Pero el reglamento establece claramente que cualquiera cuyo nombre sea pronunciado por el cáliz de fuego debe participar en la competición del torneo. Ludo Bachman miró a William como si estuviera mirando un galeón dorado humanoide, apartando decididamente la mirada de Harry y refutando las palabras de Crouch. Oh, Bachman, a pesar de estar endeudado hasta el cuello, todavía recuerdas que tenemos regulaciones. Crouch replicó de inmediato, mirando fijamente al hombre gordo de mediana edad que de repente habló. No creas que no conocemos tus motivos, cállate. Bachman se calló, pero claramente parecía mucho más disgustado, y volvió a mirar a los otros dos campeones de Hogwarts, además de William, con una mirada pensativa en sus ojos. La expresión de Crouch parecía algo sombría mientras miraba fijamente a Dumbledore. William Richard no tiene las cualificaciones para competir, la tercera prueba del torneo se le confió por completo y estamos preparados para ella, cambiarla o cancelarla ahora parecería demasiado precipitado. De acuerdo, pero aún así, quizás deberíamos informar a los demás campeones sobre esto. Por alguna razón inexplicable, Dumbledore seguía sonriendo. Quizás sea porque Hogwarts tiene 3 campeones. Harry aún no había recobrado el sentido. Antes de abandonar la mesa larga de Gryffindor, se volvió hacia sus compañeros que estaban a su lado, abrió la boca. Yo no puse mi nombre, ya sabes que no lo hice. Así como el señor William no pudo poner su nombre, tal vez el cáliz de fuego tenga un problema. Hermione asintió, saliendo de su breve ensimismamiento, mientras Ron y Neville intercambiaron una mirada antes de asentir con vacilación. Harry notó que ambos parecían algo preocupados, pero no estaba en condiciones de preocuparse por eso ahora que la profesora McGonagall se acercaba. Sígueme. La profesora McGonagall mantuvo un semblante severo, Harry la siguió, al parecer encontrando cada paso inusualmente difícil. El chico tenía la sensación de que no se dirigía a una habitación al lado del pasillo, sino a un lugar donde sería ejecutado. La sensación persistió hasta que Cedric se acercó a él, le dio una palmada en el hombro y le preguntó, ¿estás bien, Harry? Simplemente, algo inesperado. Harry negó con la cabeza y luego asintió. En realidad no sabía si estaba bien, solo sabía que sus pensamientos eran un caos en ese momento. ¿Esa nota no la pusiste tú? Siguió preguntando Cedric. Por supuesto que no. La respiración de Harry se agitó un poco. Sentía que todos parecían sospechar. Entonces alguien quiere, no puedo adivinar qué es lo que intentan hacer. Matar a Harry. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Los dos giraron la cabeza e instintivamente miraron a William, solo para ver una expresión seria en sus ojos, sin rastro de broma. Quizás sea necesario hacerlo. Al fin y al cabo, Voldemort es como una coleta gemela cantonesa. Hasta que no muestre sus tentáculos, nadie sabrá dónde está. William negó con la cabeza. Basándose en el desarrollo de esta historia, estaba convencido de que el espía de Voldemort ya estaba al acecho en Hogwarts. El oponente claramente quería que Harry participara en el torneo de 8 equipos para interferir con cierto segmento. Evidentemente los ojos de William recorrieron a los profesores que caminaban delante. El abanico de posibilidades podría reducirse significativamente. Finalmente, observó la figura cojeando de Alastor Moody, siguiendo la fugaz intuición de la noche anterior.
Algo no cuadraba en aquel hombre, aunque no estaba claro que, dado que no llevaba poción multijugos ni estaba controlado por la maldición Imperio, y Filch abrió la puerta lateral y un grupo de más de 10 personas entró. La estrecha sala se llenó de inmediato. Más de 20 personas se apiñaron en el pequeño espacio que originalmente solo tenía capacidad para 7 u 8 campeones, sin dejar sitio libre. Los campeones que habían estado charlando entre sí guardaron silencio simultáneamente y se volvieron hacia el fondo de la multitud para ver al campeón de Hogwarts. Era Diggory, de Hufflepuff. Queremos retirarnos. Karkaroff habló en voz alta con semblante sombrío, y al oír esas palabras, la expresión de Krum se ensombreció al instante. Se quedó mirando al director, aparentemente sin comprender por qué decía aquello. Esto es un engaño descarado, Dumbledore. Karkaroff ignoró la confusión de Krum, a pesar de que ese estudiante era su favorito, manteniendo una sonrisa fría. Según nuestra impresión, su límite de edad excluye a los competidores menores de edad. Dumbledore. De lo contrario, sin duda habríamos traído más candidatos de nuestra escuela. Parecía que se había llegado a un consenso sobre la imposibilidad de que William Richard participara, y, naturalmente, comenzaron a hablar del tema de Harry. William no replicó. Desde luego no tenía intención de participar, sino que se sentó en un sofá cercano, observando en silencio a la multitud discutir. Esto se parecía a un juego de hombres lobo con números e identidades desconocidas, y ahora Moody era básicamente considerado el hombre lobo. Ahora solo quedaba ver si alguien de este grupo estallaría. Pero Harry no participó en la creación de las tareas. Él simplemente cumple las reglas. Barty Crouch negó con la cabeza. Sus palabras diferían por completo de las que había pronunciado ante William, pero aún así parecían razonables. Sí, puesto que yo no participo, entonces el otro Harry sin duda debe retirarse. William alzó la mano como si hablara en clase. Sus palabras eran lógicas y bien fundamentadas. Casi todos los directores asintieron inconscientemente, mirando a Dumbledore, a la espera de su propuesta. La mirada de William estaba fija en Barty Crouch, aparentemente empeñado en detectar cualquier anomalía en su expresión. Decir esto, es razonable. La expresión de Crouch permaneció inalterable, asintiendo con la cabeza en señal de acuerdo con las palabras de William después de escuchar. No. Bachman apareció de nuevo, sacudiendo la cabeza, y luego sonrió cálidamente a Harry, que seguía bastante desconcertado. Según las reglas, Harry es en realidad el 9º campeón del torneo. El señor Richard es el 10º, solo que por alguna razón se vio obligado a retirarse. Pero se supone que una escuela solo puede tener un campeón, esa también es la regla. George Francis, viejo coliflor, negó con la cabeza, con los ojos muy abiertos, mientras la túnica verde sobre su pecho subía y bajaba ligeramente. Ya que existe un precedente para retirarnos, podemos, naturalmente, romper la regla una vez más. Creo que deberíamos votar y o bien, podríamos permitir que otros estudiantes se vuelvan a inscribir. Karkaroff habló de repente, con la voz ya apagada, la sonrisa desaparecida y una expresión de profunda tristeza. Debes volver a colocar el cáliz de fuego. Tenemos que seguir añadiendo nombres hasta que cada escuela produzca 2 campeones. 16 concursantes, lo cual es justo para todos, Dumbledore. Pero Karkaroff, me temo que eso no es posible. Bachman se negó. El cáliz de fuego acaba de apagarse. No volverá a encenderse hasta el próximo torneo, además, no encontramos retos adecuados para 16 concursantes. Barty también negó con la cabeza, y esta vez, los 2 miembros del personal del Ministerio de Magia permanecieron juntos. En el próximo torneo, Durmstrang definitivamente no participará. Karkaroff exclamó furioso. Después de tantas reuniones y negociaciones, siguen pasando estas cosas. Me dan ganas de irme ahora mismo. Amenazas vacías, Karkaroff. Una voz rugió cerca de la puerta. No puedes dejar a tu campeón ahora. Debe participar. Está sujeto al contrato mágico. Además, la participación de Harry te beneficia, ¿no es así? Quizás deberíamos dejar que William participe también. Es decisión del cáliz. Él también está sujeto a un contrato.
Modi salió de las sombras tras la puerta, cojeando hacia la chimenea. Cada paso de su pierna de madera contra el suelo producía un fuerte sonido metálico, tac, tac. Todas las miradas se posaron en él. Entonces, William entrecerró los ojos, mirando al hombre que comenzó a hablar desde ambos lados. Final del capítulo.